Buenas noches, soy Juan Carlos Arbeláez Rodríguez, ingeniero electrónico de la Universidad de San Buenaventura, estudiante de la maestría en educación. El día de hoy hablaré sobre la relación entre el aprendizaje y sus bases biológicas. Además, mediante un ejemplo especificaré cuáles fueron las bases biológicas y cuáles pueden ser sus ventajas y desventajas en el aprendizaje en un niño, un adolescente, un adulto, haciendo uso de las tecnologías en la vida cotidiana, ya sea familiar, social o laboral, y otro desde un contexto educativo, ya sea preescolar, primaria, secundaria, educación superior, formal o informal. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas? Partiendo del esquema de la neurociencia, se estructura en historia, la cual surge del siglo XX al siglo XXI. Su definición describe el funcionamiento del cerebro. Sus bases biológicas están conformadas por el cerebro, neuronas, lóbulos e hemisferios. Y la neurociencia de aprendizaje, ¿cómo se relaciona con la educación? Historia. En 1596, Descartes defendió la teoría mecanicista de la función cerebral del hombre. El intelecto controla la conducta humana. En 1861 se describen los problemas en la expresión del lenguaje, la cual revela una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, área de Broca. En 1874 se describe el deterioro de la comprensión del lenguaje. La lesión se localiza en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo, área de Wernicke. En 1890, Ramón y Cajal formulan su doctrina neuronal y el descubrimiento de la sinapsis, premio Nobel por estudio de la estructura del sistema nervioso. En el siglo XX aparece la neurología, neuropsicología, neuroanatomía y neurofisiología. Y en el siglo XXI aparecen nuevas tendencias como la neurocognitiva y la programación neurolingüística. La neurología es la disciplina científica que estudia el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Su principal aporte es brindar explicaciones biológicas de determinadas funciones como la conducta, las emociones y el proceso de aprendizaje en términos de actividades del encéfalo. El cerebro está dividido en neocorteza, límbico, reptílico. Neocorteza, racional, límbico, sentir emociones, reptílico, hacer y actuar. Neuronas. Es la célula del sistema nervioso especializada en captar y transmitir impulsos nerviosos, o sea los mensajes eléctricos. La conexión entre dos neuronas se denomina sinapsis. Se origina entre el botón terminal de un axón y las dendritas iniciales de otra neurona. Hemisferios. Existe el hemisferio izquierdo, que es el pensamiento lineal, lenguaje, escritura, lógica, matemáticas y ciencias. Hemisferio derecho. Pensamiento holístico, música, arte, creatividad, percepción, fantasía, genio y expresión de emociones. Lóbulos, son 4, lóbulo parietal encargado de la parte motora y sensorial, temperatura y dolor, funciones relacionadas con el movimiento, orientación y cálculo. Lóbulo frontal, encargado de la planificación, capacidad del pensamiento, decisiones, la abstracción, expresión lingüística, área de Broca. Lóbulo occipital, ubicado en la parte posterior del cerebro, encargado de la percepción visual e interpretación. Y el lóbulo temporal, ubicado cerca de los oídos, encargado de la memoria, audición, aprendizaje y comprensión del lenguaje, área de Wernicke. El hipocampo es el responsable de la formación y consolidación de la memoria. Su ubicación está cerca del lóbulo temporal y por conclusión crece con el transcurso del tiempo y el aprendizaje. ¿Qué relación existe entre la neurociencia y el aprendizaje? Es un proceso por el que se adquiere capacidades, habilidades e información que ha sido almacenada en la memoria a través de experiencias y estimulaciones que van configurando un entramado neuronal. Es la sintaxis del aprendido y presente en su inteligencia acumulada. Ejemplos solicitados en cada contexto, identificando las bases biológicas del aprendizaje y sus ventajas y desventajas. Entonces, los contextos son niño, adolescente, preescolar, primaria, secundaria y educación superior. Se dividieron en niño, adolescente, preescolar, niño, adolescente, tablet, smartphone. Bases biológicas identificadas: cerebro, neurona, lóbulos, hemisferios. Ventajas: mentes que procesan la información de modo muy veloz, holístico, con gran empleo de la lógica espacial y de códigos comunicativos nuevos. Mentes que privilegian la velocidad de la información por sobre la profundidad de ella. Desventajas: mientras más temprano se inician los niños en el uso de la tecnología digital, menos se desarrollan habilidades sociales tales como la capacidad de leer la mente del otro a través de la mirada, la lectura de claves no verbales, la pragmática, adecuar con rapidez la conducta al contexto,
La empatía y la atención espacial, recoger velozmente datos del contexto, disminuye el empleo de reglas sociolingüísticas, dar las gracias, pedir permiso, sonreír y se privilegia el contacto social fugaz. Preescolar, las ADS, el reconocimiento de figuras geométricas planas en los niños, cerebro, neuronas, lóbulos, hemisferios son las bases biológicas identificadas. Ventajas, lo visual y el espacio son protagónicos. En primaria y en secundaria y educación superior se tomó como ejemplo los procesadores de texto, las calculadoras, las impresoras, los ordenadores, el internet, la tecnología móvil, pizarras interactivas, aulas virtuales y un sinfín de recursos electrónicos. Bases biológicas identificadas, cerebro, neuronas, lóbulos, hemisferios. Ventajas, el uso de las tecnologías en el espacio educativo permite el uso de herramientas más interactivas y que mantienen la atención de los estudiantes con más facilidad. Desventajas, la exposición excesiva a los medios entre los estudiantes puede traer consigo problemas de control de la atención, comportamiento agresivo y un pobre desarrollo cognitivo. Muchas gracias por su atención.